a todos los hermanos que están con nosotros en esta noche, en este lugar. Quiero primeramente felicitarles. No sé por qué he dicho varias veces en algunos vídeos que he grabado que la iglesia de San Francisco cumplía 2 años y me equivoqué, era 1 año, pero bueno. Pero vamos a cumplir 2 años también, ¿eh? Y 3, y 4, y 5, y 20, los que haga falta también, ¿no? Para la gloria del Señor. Así es que damos gracias a Dios por haber llegado hasta aquí. Traigo saludos de Elena, de mi esposa, que no ha podido estar con nosotros en esta ocasión, en la próxima, Dios mediante. Hemos llegado bien, nuestro hermano Armando no ha podido venir, pero me acompaña en esta ocasión nuestro hermano Luis, que es también un miembro de nuestra iglesia. Y él va a estar grabando todo y Dios mediante lo vamos a después a subir a nuestros canales, que los hermanos que no están aquí pues puedan también disfrutar juntamente con nosotros. Hermanos, yo estuve el otro día en este salón, no había sillas, no había mesas, no había decoración, pero cuando entré esta tarde realmente quedé sorprendido, porque parece que venía una boda. Todo muy bonito, hermoso, los globos, la comida, la verdad que excelente. Y detrás de todo esto siempre hay hermanas, siempre hay personas que trabajan para dejar todo bonito y todo preparado para nosotros. Yo quiero que le demos un aplauso de reconocimiento a todos los que han trabajado grandemente para poder disfrutar esta noche de este lugar, gloria a Dios. De verdad quiero felicitarles, hermanos, porque lo importante no es tanto el llegar, sino el mantenerse. He conocido a muchos ministerios, a muchos creyentes, a muchas iglesias que llegaron a un cierto nivel, caminaron un recorrido con el Señor, pero lo importante, ya digo, no solamente es llegar, sino mantenerse. Y el poder cumplir 1 año con este sistema de trabajo que nosotros estamos haciendo no es fácil, porque la gente viene con unos esquemas, ¿verdad?, que son con los que se ha estado trabajando durante muchos años, pero nosotros trabajamos con unas formas, unos sistemas, unas tecnologías completamente diferentes, y por eso hay personas que no terminan de entender lo que es esto de la iglesia virtual. Incluso la han criticado, ¿no?, diciendo que esto no tiene ningún futuro, que no tiene ningún sentido, como que nosotros estamos en contra de las iglesias presenciales, de abrir locales de culto, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Lo que pasa que, como bien saben ustedes, el Señor nos sorprendió a todos, desde aquellos días de la pandemia, y entonces es la forma como hemos estado trabajando, pero ustedes tienen que sentirse honrados y privilegiados de poder tener un lugar de culto donde pueden reunirse, aunque sea por lo menos los domingos, ¿verdad? ¿A cuántos hermanos les gustaría poder tener un lugar de culto, un lugar donde poder congregarse y no tienen esa posibilidad, no tienen ese privilegio, pero ustedes lo tienen? Y yo quiero también dar gracias públicamente a nuestro hermano Jeremías, a su esposa, a todo su equipo de trabajo, porque, bueno, nosotros predicamos y viajamos y hacemos lo que podemos, pero gracias a Dios que aquí hay hermanos que atienden a la gente nueva, que atienden a los convertidos, personas a las cuales pueden recurrir en un momento determinado que necesitan ayuda, consejería, oración. Y yo quiero reconocerlos públicamente a ellos porque el trabajo que están haciendo es excelente. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro hermano Jeremías, a Jessica, a todo el equipo. Y gracias, de verdad, de todo corazón, gracias. Una de las cosas que yo le pedía y le sigo pidiendo constantemente al Señor prácticamente cada día, que el Señor nos dé obreros, buenos obreros, porque en la iglesia yo estoy totalmente en contra de hacer experimentos. La iglesia no es un laboratorio donde, bueno, vamos a hacer esto a ver qué tal sale, y si sale mal ya hay gente herida, gente lastimada, y ya tenemos demasiada gente herida y lastimada entre nosotros como para seguir hiriéndolos más todavía, ¿verdad? La iglesia virtual ha sido un hospital, ha sido un bálsamo, ¿verdad?, un oasis en medio del desierto para muchas personas que hacía años que no querían congregarse. Tenemos casos de hermanos que han estado 10, 12, 15 y hasta 20 años sin pisar una iglesia evangélica, bueno, por distintos motivos, ¿verdad?, que todos sabemos. Por lo tanto, yo siempre oro para que el Señor nos dé buenos obreros
Y no es fácil a veces encontrar buenos obreros, gente que esté dispuesta, gente que esté con un corazón de siervo, ¿verdad? No con un corazón de dueño, de amo, sino con un corazón dispuesto a ayudar, dispuesto a sacrificarse, porque estar en primera línea, hermanos, no es para mandar, no es para gobernar, no es para enseñorearnos de la grey, como dice la palabra, es para servir. Y el que no sirve, pues difícilmente va a poder soportar, porque en la obra del Señor, en nuestro mundo, en nuestro campo, digamos, cristiano evangélico, ustedes saben que nosotros somos muy particulares. Nosotros tenemos la tendencia siempre de ver siempre los defectos antes de las virtudes. Y usted sabe, hermano, no sé si aquí es igual, pero vengo de un país que todo se cuestiona, todo se critica, todo se analiza con lupa y puedes hacer 20 cosas buenas. Pero en el momento en el que hagas una pequeña equivocación, en el momento en el que hagas algo que no estaba tan bien, automáticamente todo el mundo se te tira encima. Y en la iglesia virtual no somos perfectos, ya lo sabemos, ¿no? Ya hemos llegado a esa conclusión hace tiempo, estamos aprendiendo, pero el Señor nos da cada día de su gracia y de su sabiduría para que todo esto siga funcionando y para que todo esto siga adelante. Y damos gracias al Señor porque la salud espiritual de la iglesia virtual, de nuestro ministerio, gracias al Señor, está muy bien. Podemos mejorar. Claro que podemos mejorar y se pueden hacer más cosas, por supuesto que sí. Pero estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Créame, yo llevo 41 años ininterrumpidos sirviendo al Señor a tiempo completo. Pero ha sido desde hace 3 años aproximadamente, el tiempo de la pandemia, cuando he comenzado a aprender más cosas que en toda mi vida. Y he aprendido a veces de errores, porque nadie me enseñó cómo se organiza todo esto de una iglesia virtual, con obreros que no conocemos de nada, que le damos un voto de confianza para que puedan atender iglesias a la distancia, sin estar uno, digamos, de una forma presencial. Pero damos gracias al Señor que Dios nos ha guardado. Prueba de ello es que esta obra ya ha cumplido 1 año, ¿verdad? Y bueno, seguro que algunas personas habrán dicho, bueno, se podía haber hecho esto, se podía haber hecho lo otro, gente que a lo mejor se ha sentido, digamos, ofendida, pero lo importante es que captemos lo que el Señor quiere para estos tiempos. Yo tengo una carga, un cierto, digamos, temor en mi corazón, y es que creo que muchos creyentes todavía no han aprendido la lección de lo que el Señor nos comenzó a enseñar hace 3 años cuando nos confinaron y nos metieron dentro de nuestros hogares durante mucho tiempo. El mundo ha vuelto otra vez igual, sigue la gente provocando a Dios, los gobiernos, los políticos siguen provocando a Dios. Parece como que no hemos aprendido nada. Cuando sucedieron las tragedias de las Torres Gemelas, dice que se llenaron un montón de iglesias, de gente orando, pidiendo perdón, buscando al Señor, y luego volvieron otra vez a lo mismo. En los días de la pandemia, en los días del confinamiento, exactamente igual. La gente comenzó a buscar a Dios, a leer la Biblia, había un temor que va a pasar en el mundo, se van a ver un montón de muertos, etcétera. Y había un cierto respeto, parece como que todo eso se ha ido diluyendo en muchas vidas. Y entonces ¿saben lo que va a ocurrir? Que van a tener que seguir viniendo cosas peores. Y van a venir cosas peores. Y la iglesia va a ser sacudida de una forma tremenda. Bueno, me imagino que todos ustedes son conscientes de lo que están sufriendo, por ejemplo, en este momento, nuestros hermanos en Haití, donde sabemos que hay hermanos que han tenido que salir corriendo, dejando atrás todo, su casa, sus muebles, sus recuerdos. Las pandillas le han dado en algunos casos 48, en otros casos 72 horas a los miembros de iglesias, a personas de una ciudad, de un barrio, y si no se marchaban, los mataban. Y está pasando muy cerca de aquí de donde estamos nosotros. Y tarde o temprano la iglesia, si no aprende a humillarse y a buscar al Señor y a dejarnos de perder el tiempo en tonterías, la iglesia va a volver otra vez a ser sacudida, ¿verdad? Y por eso tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Algunos de ustedes ya tienen en su corazón hace años el deseo de servir al Señor. Pues hermano, no siga dilatando ese deseo y ese anhelo en su corazón. Pídale al Señor que le abra puertas, porque la vida pasa volando, ¿saben? La vida, cuando uno se da cuenta, miras para atrás y dice, Dios mío, se me han ido 40, 50, 60, 70 años de mi vida. Y toda mi vida ha sido trabajar y trabajar y trabajar y comprar y pagar deudas. ¿Y para ti qué he hecho, Señor? Y yo sé que no es fácil que las personas se animen y se levanten para servir al Señor,
Pero yo animo a todos y a cada uno de ustedes a que no pierdan el tiempo. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay deudas que pagar, yo sé que hay hijos, yo sé que hay familias, hay universidades, hay muchas cosas. Pero lo más importante de todo es que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Y si no tenemos tiempo para otras cosas, no pasa nada. Pero qué triste cuando me encuentro a creyentes que me dicen, pastor, es que yo no tengo tiempo para estudiar y leer la Biblia. Usted sabe lo que me está diciendo, hermano. No tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo ni siquiera un día a la semana para venir a un lugar a alabar al Señor junto con otros hermanos. Esa es la tragedia de muchos cristianos hoy en día. Y son honestos cuando dicen, es que no tengo tiempo. Claro, porque se han enredado con tantas cosas que no saben cómo salir de esos esquemas. Pero yo creo que el Señor nos está enseñando y nos ha hablado muy claramente a nosotros de que no podemos perder el tiempo y de que tenemos que poner la mano en el arado y no mirar atrás, porque la vida es corta y se pasa volando. Así que lo que tengamos que hacer, hagámoslo pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos un momentito, vamos a orar a nuestro Dios. Entiendo que hoy es una reunión única y exclusivamente para los miembros de nuestra iglesia aquí en San Francisco y otros hermanos que han venido, como nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Ali, nuestro hermano Gregorio y otros que han venido, ¿verdad?, de otras partes. Pero queremos que en esta tarde el Señor hable a nuestras vidas y nos ministre y podamos salir de aquí diciendo, hoy el Señor me habló, hoy el Señor tocó mi corazón, hoy tocó el Señor mi vida. Señor, te doy muchas gracias en esta noche por este año que nuestra obra ha cumplido aquí en este lugar, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, supliendo todas nuestras necesidades, cuidando de nuestras vidas, dándonos gracia y fortaleza y sabiduría para que tu obra no se detenga por nada ni por nadie. Pedimos, Señor, que en este momento aquí reunidos en torno a tu palabra, tú nos hables, Señor, y podamos salir en esta noche diciendo, hoy mi Señor habló a mi corazón para poder seguir adelante, corriendo con paciencia la carrera, peleando la buena batalla y manteniendo la fe. Ayúdanos, Señor, a servirte, a honrarte y a no quitar nunca nuestra mirada y nuestra confianza de ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. El libro más antiguo de la Biblia, de los 66 que tenemos, el más antiguo es el libro de Job. Gracias, hermano. Sabemos que nuestras Biblias no están en un orden cronológico. Incluso sabemos que internamente hay libros, por ejemplo, lo pueden notar si ustedes leen el libro de Primera de Samuel, que ni siquiera hay libros que están ordenados interiormente. A la Biblia le pasa exactamente lo mismo. La Biblia empieza por el libro del Génesis, hablándonos de personajes como por ejemplo Abraham, Moisés, Jacob, Isaac. Pero sin embargo el libro del Génesis, por lo que relata sí, pero no es el libro más antiguo de la Biblia. El libro más antiguo de la Biblia y el personaje más antiguo de la Escritura es el libro del Job. Es un libro muy interesante. Es un libro donde vamos a ver en esta noche, con ayuda del Señor, cosas que no tenemos que olvidar nunca en nuestra vida. En el capítulo 1 voy a estar leyendo algunos versículos y después vamos a estar compartiendo grandes y profundas enseñanzas de este extraordinario libro. El capítulo 1 comienza diciéndonos lo siguiente: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto. Si le choca la palabra perfecto, ponga la palabra completo, que es la palabra que realmente debería haberse traducido. Un hombre que era completo, era recto delante de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, en total 10. Su hacienda, su patrimonio, consistía en 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día, versículo 6, vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Aclaramos que en este capítulo, como en otros, el término hijos de Dios no se refiere a personas que recibieron en sus corazones a Cristo o al Señor en sus vidas, como por ejemplo sería hoy en día. En aquel tiempo a los ángeles se les llamaba hijos de Dios. Benei Elohim es el término que dice en el texto original. Vinieron a presentarse los hijos de Dios o los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Escuchen bien lo que le dice Satanás a Dios. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un libro que contiene algunos misterios, ¿no? Cómo Satanás, a pesar de que ya había sido expulsado de la presencia, del entorno de la presencia del Señor, todavía tenía acceso a hablar con Dios en momentos puntuales. Satanás es un ser que no tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y ese atributo se conoce como omnipresencia. Satanás no puede estar aquí y en Europa al mismo tiempo. No puede estar aquí y en África al mismo tiempo. Solamente puede estar en un solo lugar, porque no es un ser omnipresente. Tampoco puede hacer todo lo que quiera, porque el único que tiene todo el poder y no conoce ningún tipo de limitaciones, ni de tiempo, ni de espacio, ni de ninguna otra índole, es nuestro Dios. Por eso otro atributo típico de Dios es la omnipotencia. Y tampoco Satanás sabe todas las cosas. Él tiene que ir obteniendo información a través de pinceladas que Dios da, y por eso el único que lo sabe todo es Dios, y por eso es también omnisciente. Ahora, en este momento de la historia en la que todavía no había nacido Abraham, ni los grandes personajes del Antiguo Testamento que todos los conocemos, ¿de dónde sacó este hombre esta integridad, esta santidad, esta vida de orden? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios presumía de Job. Lo que sí sabemos es que Job fue un referente en su tiempo, en su generación. No pasaba ante los ojos de Dios desapercibida la vida de Job. No era uno más, sino que Dios incluso le dijo a Satanás: y tú que rodeas la tierra constantemente, ¿no te has percatado, no te has dado cuenta de que hay un hombre en la tierra de Uz que es diferente a todos los seres humanos? Es un hombre recto, es un hombre que me teme, que me respeta, es un hombre que me honra, un hombre que me bendice. Es un hombre cabal, un hombre en una santidad extraordinaria. ¿No te has dado cuenta de él? Y Satanás dijo: sí, yo me he dado cuenta de él. Porque hay personas que le molestan a Satanás. Porque hay personas que Satanás sabe perfectamente que son diferentes a otros. Siempre a lo largo de la historia ha habido maldad, ha habido corrupción.
pero siempre también ha habido personas que han destacado espiritualmente hablando por encima de otras. Tenemos el caso de Job, tenemos el caso también de José en Egipto, tenemos el caso de Daniel en Babilonia, tenemos el ejemplo de Abraham y tenemos tantos y tantos personajes que no se dejaron llevar por la corriente del mundo. Incluso fíjense ustedes, por ejemplo, cuando el Señor dice que observa hacia la tierra y ve que toda la tierra ha entrado en una descomposición moral y espiritual sin precedentes, pero en medio de ese ambiente corrupto, dice que destacaba un hombre, y fue al que llama y al que usa, y fue Noé, el constructor del arca. En esta ocasión, Job era un hombre diferente, y no solamente él, sino toda la familia de Job eran personas diferentes. Sus 10 hijos, los 7 varones y las 3 hembras, había armonía entre ellos, no eran hermanos peleados, no estaban enfrentados, no discutían, no peleaban, sino que había una alegría constante y permanente. Un día uno invitaba al otro, el otro invitaba a este hermano y había constantemente alegría. Y todo esto Satanás lo sabía. Pero cuando el Señor le dice a Satanás: te has fijado en Job, ¿verdad? Cómo es diferente, cómo es un hombre próspero, un hombre bendecido. Satanás le dice: claro, pero ¿cómo no lo va a hacer si tú lo tienes cercado? Tú le has puesto una protección sobrenatural que a mí me impide tocarlo, que a mí me impide afectar su estabilidad física, moral o espiritual. Pero quítale esa protección para que veas cómo él es como los demás. Incluso se va a atrever a blasfemar tu propio nombre. El Señor estaba tan seguro de Job que le dio el permiso a Satanás, para que él se convenciera a sí mismo que por mucha protección que tuviera Job y que prescindiera de ella, Job iba a mantener su integridad. Job se acostó rico y se levantó pobre. Job se levantó un día sin ningún hijo, pero el día anterior los tenía todos. Job se acostó sano y al día siguiente se levantó enfermo. Todo le cambió en pocas horas, en pocos días a este hombre. Perdió a sus 10 hijos, perdió su matrimonio, perdió su salud, perdió miles de camellos, miles de bueyes, miles de ovejas, miles de asnas. Todos los criados los perdió, sus propiedades desaparecieron, pero nunca blasfemó contra Dios. Ahora, si nos damos cuenta en el libro de Job, hay cosas que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Porque la pregunta que salta cuando leemos las páginas de Job es: ¿por qué Dios permitió que sufriera tanto este hombre? Los sufrimientos de Job fueron tan espantosos que dice que él tenía 3 amigos que vivían en 3 regiones diferentes, que vinieron a visitarlo cuando se enteraron de sus desgracias, y cuando lo vieron dice que no lo reconocieron. Estaba tan cambiado, tan envejecido, tan destruido, que dice que se sentaron con él durante una semana y no fueron capaces de decirle ni una sola palabra. Nunca habían visto a un hombre con tanto dolor, con tanto sufrimiento, tan destruido como este hombre. Al poco tiempo, cuando empiezan a abrir sus bocas, más que para consolarlo, vinieron para condenarlo, porque hay gente que siempre van a venir para condenarte y echarte un jarro de agua fría encima, porque relacionan el sufrimiento con el pecado. Y es verdad que a veces por pecar sufrimos cosas que podíamos habernos evitado. Por supuesto que sí. Es cierto que el pecado abre la puerta a muchas desgracias que se podían haber evitado si hubiéramos mantenido el orden y nuestra comunión y relación con el Señor. Pero en el caso de Job no es así. Esa regla aquí se rompe. Job ni siquiera está siendo probado por Dios, porque Dios sabía perfectamente con qué tipo de persona estaba tratando. Job no le pide, o el Señor no le pide permiso a Job para experimentar todos esos sufrimientos, sino que en el libro de Job podemos ver desde prácticamente el primer capítulo hasta el último la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo natural, la dimensión en la que nosotros nos movemos hoy en día. Lo que pasa es que ese mundo espiritual, porque Dios lo ha hecho así, no nos permite verlo. Al contrario, sí, los demonios nos ven a nosotros, Satanás nos ve a nosotros, los ángeles nos ven a nosotros, pero ni siquiera nosotros podemos ver a Dios. Pero sabemos que está y sabemos que existe.
La realidad del mundo espiritual en el libro de Job es tremenda, porque todo esto no fue producto de la mala suerte, dirían algunos. Ni siquiera porque Job había pecado, blasfemado el nombre de Dios, sino porque Dios le permite a Satanás zarandear y sacudir la vida de Job por un tiempo. Me han preguntado muchas veces, ¿crees que Job sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual entre Dios y Satanás? Bueno, la Biblia no nos da ninguna información. Las conversaciones entre Dios y el diablo, Job no las sabía. Nosotros las sabemos porque tenemos el libro, pero Job estaba haciendo historia y él no sabía lo que estaba pasando, pero dice que en ningún momento blasfema ni peca contra Dios. Es verdad que maldijo el día en el que nació, eso sí lo hizo, pero en ningún momento, jamás se enfadó con Dios. Es más, cuando su propia esposa le dice, ¿todavía vas a mantener tu integridad? ¿No te has dado cuenta de que ya Dios no está contigo? ¿No te has dado cuenta de que ya Dios te ha abandonado? ¿No te has dado cuenta de que no merece la pena honrar y servir a ese Dios que te ha causado tanto dolor y tanta tragedia? Maldice a Dios y muérete ya de una vez. Le desea a su propia esposa la muerte y lo tienta, lo incita a que se rebele contra su Dios. Y entonces es cuando él le dice, como cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Recibiremos solamente el bien de parte de Dios y el mal no lo recibiremos? Él no se queja en ningún momento contra el Señor, porque él dice en el capítulo 1, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿De dónde sacaba fuerzas este hombre? ¿Cómo fue capaz de aguantar tantas penurias y sufrimientos este hombre? ¿Era una especie de superhombre, una especie de Superman? ¿Un hombre que lo pierde todo? ¿Un hombre que se queda sin nada? Sabiendo que no ha cometido ningún delito, ningún pecado contra Dios, sino que están pasando cosas que él no entiende, pero sabe que Dios no lo ha abandonado. Porque en el libro de Job se pierde todo menos la presencia y la fidelidad de nuestro Dios. Porque en la vida podremos perder muchas cosas. Podremos enterrar hijos, esposas, maridos. Podremos perder el trabajo, podremos perder la salud, podremos perder tantas cosas, pero nunca perderemos la presencia del Señor. Porque el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es verdad que la vida de Job fue una vida extraordinaria, una vida maravillosa. A cualquiera de nosotros nos gustaría tener, aunque fuera el 10% de toda la bendición que Job tuvo antes de caer en esta penuria, en este calvario. Pero queridos hermanos, Job sabía perfectamente que Dios tenía todo el derecho de probarlo y de permitir cosas que ninguna mente humana jamás sería capaz de entender y de explicar teológicamente lo que aquí está pasando. Pero este hombre sabía perfectamente que todo estaba bajo el control de Dios. Y lo que me llama la atención es que él nunca leyó la Biblia. Ni una sola letra de la Biblia se había escrito en la época de Job. Nunca leyó la Biblia. No tuvo ni un capítulo de la Biblia, ni un salmo, nada. Nunca tuvo un pastor. Nunca fue a ningún culto. No existían las iglesias, no existía el pueblo de Israel. No había la ley de Moisés. No estaban los sacerdotes. Pero tenía una comunión con Dios tan espectacular que él sabía lo que se podía hacer y lo que nunca se debía de hacer. Job sabía perfectamente que Dios iba a estar con él en medio de aquellos sufrimientos terribles. Fíjense hasta qué punto el libro de Job es tremendo cuando tú ves a un hombre bendecido, un hombre prosperado, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, y lo ves de repente tan mal que algunos rabinos judíos en Israel dicen que el libro de Job no es la vida de un hombre, sino es una metáfora donde se emplea el nombre Job y Job, ¿no?
Pero realmente lo que el libro está describiendo son los sufrimientos por los que pasaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia de la humanidad, porque no aceptan, no se les mete en la cabeza que un hombre íntegro y un hombre santo y un hombre como Job fuera capaz de sufrir semejantes calamidades. Pero Dios tiene el derecho o no de hacer en nuestra vida lo que Él quiera, hermano. ¿Puede llevarnos el Señor a lugares donde no queremos ir? Por supuesto que sí. Todos y cada uno de nosotros tenemos que partir de la base de que nuestra vida está en las manos del Señor. Y Él puede permitir en momentos puntuales de la vida situaciones con las cuales tal vez no estamos de acuerdo, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, no porque hayamos cometido un pecado, sino porque Dios simplemente ha decidido hacernos pasar por esa experiencia, pero que siempre de ella saldremos fortalecidos en el nombre del Señor. Job llegó a decir un día esa famosa frase que tantas veces la hemos dicho: aunque mi Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Es increíble. Aunque tú me mates y nunca más me vuelvas a prosperar, ni a bendecir, ni a levantar, aunque he perdido a mis hijos, he perdido mi matrimonio, he perdido mi patrimonio, he perdido mi salud, aunque tú me termines matando, yo no voy a dejar de adorarte, porque yo sé quién eres tú, mi Señor. Y yo no te sigo por lo que tú me das, sino yo te sigo por lo que tú eres. Y aunque nunca más me vuelvas a levantar y a bendecir mi vida, yo te seguiré adorando. Pero aún hay expresiones más profundas. Él llegó a decir: y aunque mi carne se deshaga y se rompa toda mi vida, yo sé que con mis ojos veré a mi Señor. Y él hace una referencia a la resurrección. Y repito, él nunca había leído la Biblia. Él no sabía nada de teología, pero él sabía que algún día, cuando él muriera, se iba a presentar delante de la presencia del juez justo de toda la tierra, y el Señor lo recompensaría, y todos aquellos sufrimientos pasarían a la historia, y él tendría un cuerpo glorificado y una vida nueva en el Señor. Y es que la comunión con el Señor es algo tan importante y tan fundamental, que es lo que le va a dar estabilidad a nuestras vidas. Usted puede leer mucho la Biblia y conocer muchos textos de la Biblia, pero si no los aplica, si no los interioriza y los lleva a la práctica, de nada le va a servir ese conocimiento. Usted puede cantar de maravilla, usted puede echar fuera demonios, usted puede tener todos los dones del Espíritu Santo que quiera, usted puede sorprender a las multitudes, pero si usted no tiene comunión con el Señor, usted no tiene nada. Es más, el Señor Jesucristo dijo que en aquel día, hablando del juicio en los últimos tiempos, muchos se presentarían delante de él, presentando sus grandes currículum, presentando sus grandes testimonios, diciendo: en tu nombre siempre yo hice maravillas, eché fuera demonios, levanté muertos, hice esto, profetizamos por aquí, predicamos por allá. Y el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. En otras palabras, no es lo que hacemos lo que le sorprende o le toca el corazón al Señor, sino la actitud de nuestro corazón y el por qué lo hacemos. Eso es lo que agrada e impacta el corazón de Dios. Fíjense, por ejemplo, no me voy del tema, pero fíjense, por ejemplo, cuando aquel centurión, que no era ni judío, no era conocedor de la ley, cuando él sabe que el problema que tiene en el hogar, su religión, sus dioses, su autoridad militar no le sirven de nada. Y él tiene que recurrir a aquel carpintero de Galilea que no lo dejaban entrar a muchas sinagogas de Israel a predicar. Y amenazaban a la gente que si le seguían y se identificaban con él, serían también expulsados de las sinagogas. Él va al maestro y le dice: tengo un siervo gravemente atormentado y no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo voy a llevar a mi casa al Hijo de Dios? Las cosas que habrá hecho en ese hogar. Yo no soy digno de que entres. Solamente lo que necesito es que des la palabra, que des la orden. Y simplemente dando la orden, yo sé que las cosas cambiarán. Porque yo soy un hombre de autoridad. Y él sabía lo que era moverse en el terreno de la autoridad. Yo le digo a un soldado: ven para acá, y no cuestiona la orden, él viene. O le digo: ven y coge esto y llévalo para allá, y lo hace. Pero la autoridad que yo tengo no me sirve en la dimensión en la que yo tengo un problema. Pero tú sí tienes esa autoridad. Solamente da la palabra, da la orden,
y mi criado sanará. Y el Señor dijo, en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como este hombre. A un centurión romano, no a un judío, sino a un gentil, lo alaba públicamente por la tremenda fe que tenía y por el concepto de autoridad tan claro. Y sin embargo, a un discípulo un día le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la comunión y la relación con el Señor lo que a ti te va a mantener firme todos los días hasta que el Señor venga a buscarte. No es la Biblia que tienes allí en la estantería de tu casa, no son las canciones que has compuesto, no es lo que haces, sino cómo está tu corazón alineado con el Señor. Mire, grandes personajes de la Biblia, igual que Job, nunca leyeron la Biblia, nunca fueron a un culto, nunca se bautizaron, nunca hablaron en lengua, nunca pagaron diezmos, nunca pagaron ofrenda. Sin embargo, ellos sabían en todo momento cómo comportarse y cómo marcar una diferencia. Miren, por ejemplo, a José. José, dice la Biblia, que cuando aquella mujer se le ofreció y le dijo, vamos a dormir juntos, vamos a pecar, él dijo, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? ¿Dónde lo había leído? ¿Quién le había enseñado a aquel muchacho de 17 años que un joven no se puede acostar con una mujer casada? ¿Cómo lo sabía? Si la Biblia aún no se había escrito, ni Moisés había escrito ninguno de los libros de la Biblia. Pero es la comunión con el Señor la que trae claridad a tu mente y a tu espíritu. Y tú conoces el corazón de Dios y sabes lo que al Señor le agrada y lo que el Señor abomina. Exactamente igual Job. Job tenía tanta comunión, tanta relación con el Señor, que él dice que todos los días de su vida presentaba sacrificios y oraba por sus hijos. Dice, no sea que en alguno de estos banquetes tal vez hayan bebido más de la cuenta y hayan blasfemado contra mi Dios. Y dice que él santificaba a sus hijos cada día. En otras palabras, no era un tipo raro que se iba a una montaña ahí 40 días y nadie sabía dónde estaba metido, sino que era una persona cercana a su familia, cuidaba de la vida de sus hijos. Aquí hay una lección tremenda para los padres hoy en día. Si en algún momento de la historia ha sido necesario que los padres cuiden de la vida espiritual de sus hijos, es ahora más que nunca. Yo ya a mis hijas ya las he criado y ya, bueno, pues ya saben lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿cuántos de estos niños pequeños están oyendo y viendo cosas en las escuelas que son auténticas barbaridades, auténticos disparates? Y las escuelas no se crearon para enseñar principios morales a nuestros hijos, sino para enseñar química, biología, matemática o lo que quieran. Pero es el hogar donde nuestros hijos tienen que aprender los principios que van a marcarles para toda la vida, para que sean rectos y para que sean buenas personas, para que sean personas temerosas de Dios. Cuide de su familia, porque dice que el que no cuida de su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Job era un hombre que no cayó en esa trampa. Job dice que oraba y bendecía y se santificaba a sus hijos todos los días, por si acaso alguno de mis hijos dijo algo que no tenía que haber dicho o hizo algo que no tenía que haber hecho. El libro de Job es un libro realmente apasionante porque nos damos cuenta que Dios sabe dónde estamos y cómo estamos. De hecho, no fue Satanás el que le dijo a Dios, ¿y cómo has bendecido tanto a este hombre? Sino fue al revés. Fue el Señor el que le dijo a Satanás, ¿no has visto? ¿No has considerado? ¿No has observado a mi siervo Job? Y es entonces cuando leímos la palabra, claro, ¿cómo no te va a bendecir? Si lo has bendecido de una manera extraordinaria, si lo has cercado, hay una protección alrededor de él extraordinaria. Y resulta que Job de la noche a la mañana se convierte en un punto de referencia para que todas las personas sepan que en la tierra hay un hombre diferente a todos los demás. Hoy en día esa confrontación entre Dios y Satanás con ninguno de nosotros se va a dar, porque nosotros ya no tenemos que ser el punto de referencia de nadie, como Job lo fue en su generación. Hoy en día las miradas no tienen que estar puestas en nosotros, sino que hoy en día ya el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Por lo tanto, usted ya no tiene que demostrarle nada a nadie, mucho menos al diablo, porque el Señor sabe si usted está bien o está mal, si está dentro o fuera, en orden, en pecado, en obediencia o no. Ahora es a Cristo al que hay que mirar.
Él es nuestro punto de referencia. No es Abraham, no es Moisés, no es el pastor, no es el diácono, no es fulanito, sino que nuestro punto de referencia y todas nuestras miradas tienen que estar mirando a nuestro Señor Jesucristo, el cual nunca, jamás nos va a dar mal por bien, sino más bien todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Job me impresiona también a mí muchísimo, porque es un libro donde vemos que Dios cuida de sus siervos. Dios cuida de nuestras vidas. El final del libro de Job es extraordinario, porque vemos que a pesar de los tremendos sufrimientos por los cuales este tremendo hombre de Dios tuvo que pasar, al final Dios lo vuelve a bendecir, Dios lo vuelve a prosperar y otra vez todo, digamos que vuelve no a la normalidad, sino aún mejor que antes. Cuando el Señor permite una experiencia fuerte en tu vida que te hace llorar, que te quita el sueño, que te perturba, hermano, no te quejes nunca. Glorifica a Dios. La Biblia dice que no tenemos que sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo. El apóstol Pedro dijo: tener en cuenta que los mismos padecimientos, las mismas batallas, las mismas luchas, los mismos sufrimientos los están experimentando nuestros hermanos en todas las naciones de la tierra. El mundo entero, todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas. Y lo estamos viendo, hermanos, lo estamos viendo. Nación tras nación está siendo sacudida por el Señor. Pero en medio de este mundo enfermo y loco, donde a veces decimos: Señor, yo no encajo en ninguna parte, y nos sentimos como un pez fuera del agua, nosotros, dice la Biblia, tenemos que ser luminares en el mundo. Nuestros hijos en los colegios tienen que ser niños diferentes. Nosotros tenemos que ser personas diferentes a la hora de hablar, de comportarnos, de actuar, de pensar, de reaccionar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que ha transformado nuestra vida. Y ya nosotros no vamos a favor de la corriente, sino vamos en contra de la corriente de este mundo. Tal vez te sentirás solo, tal vez te sentirás incomprendido, pero nunca estarás solo, porque el Señor siempre nos acompañará en todo momento y en todo lugar. Y dice el Salmo 23, y quien no lo sabe de memoria, que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero dice algo más que a veces olvidamos: tu vara y tu cayado, ambas cosas, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es decir, cuando me pastoreas y me atiendes y me mimas y me ayudas, yo recibo aliento. Pero cuando utilizas la vara para corregirme, para exhortarme o para sacudir mi vida, también tu corrección me infunde aliento. Porque yo sé que el Señor nunca se va a pasar conmigo, sino que aunque ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, de alegría, siempre el trato de Dios en nuestra vida siempre va a producir en nosotros un nivel de madurez y un nivel de conocimiento y de relación con el Señor superior al que teníamos antes de haber entrado a ese túnel o a esa prueba tremenda. Finalmente, en el libro de Job, cuando vemos cómo el Señor estuvo siempre a su lado, nos damos cuenta de que el único que nunca nos va a abandonar y a fallar es nuestro Dios. Nunca olvidaré cuando en uno de los viajes que hicimos a Israel conocimos a un matrimonio de aquí de Los Ángeles, que cuando les pregunté a qué iglesia iban, me dijeron: bueno, nosotros íbamos a una iglesia, pero cuando llegó el tiempo del confinamiento, pues como todos, ¿no?, nos encerramos. La iglesia en la que ellos estaban no había ningún tipo de programa, de emisión, de redes sociales ni nada. Y cuando terminó todo, el pastor los reunió y les dijo: bueno, he sentido en mi corazón cerrar la iglesia. ¿Cómo cerrar la iglesia? Sí, no quiero seguir en la obra. Y le dije: ¿y ustedes qué pasó? Dice: bueno, unos nos juntamos en una casa, otros se fueron a otra iglesia, otros no se fueron a ninguna parte. Y yo les dije: ¿y cuántos eran más o menos en la iglesia? Y me dice: éramos 2,000 miembros en la congregación. Digo: 2,000 personas y el pastor cerró la iglesia. Dice: sí, porque no teníamos dinero para pagar los gastos de la iglesia. Digo: ¿y erais 2,000 y no podían pagar los gastos? ¿Y nosotros que éramos 4 gatos y un perro? Y el Señor nos ayudó y nos bendijo y nos prosperó.
No es el número lo que nos da fuerza, es nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Podemos ser 50,000, pero 50,000 enfermos, 50,000 descarriados, 50,000 desordenados. Y podemos ser 10 o 12 o 15 o 20, pero bien afinados, bien alineados con el Señor. El Señor es galardonador de los que le buscan y Él no dejará padecer hambre al justo, porque dice David: yo fui joven y ahora ya envejecido, pero nunca he visto un justo que mendigue pan por las calles, sino más bien todo lo contrario. Así que la fortaleza de nosotros no está en el número, no está en la cantidad, sino está en nuestra relación con el Señor. Y ustedes tienen que desarrollar su propia relación con el Señor, porque hoy estamos aquí reunidos, gloria a Dios, y tenemos redes sociales, pero ¿y si cambia todo y ya no nos podremos reunir ni ver más? Y nos quitan las redes sociales y solamente dependeremos de nuestra comunión con el Señor. Hemos crecido y madurado lo suficiente como para soportar el fuego de prueba que sí o sí va a venir a todas las naciones de la tierra. Usted no puede depender de un pastor, usted no puede depender de un culto, usted no puede depender de una llamada, de una visita, de un WhatsApp, de un correo. Usted tiene que depender única y exclusivamente de la comunión con el Señor. Y hay creyentes como que no terminan de entender esto, siempre necesitan ese estímulo, esa llamada, esa visita. Hermanos, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Yo pensaba como un niño y juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, Dios quiere que crezcamos y que maduremos. Y la única manera de no desanimarse nunca es no depender de nadie, no esperar nada de nadie, pero esperarlo todo de parte de nuestro Dios. Si usted espera algo y no lo recibe, probablemente se desanime y se deprima. Pero si usted no espera nada de nadie, pero usted solamente está conectado a la fuente, a nuestro Señor Jesucristo, usted no va a caer nunca, porque el Señor le va a guardar, le va a proteger y le va a ayudar todos los días de su vida. Le llamen o no le llamen, cuenten con usted o no lo llamen para nada. Usted sabe en quién ha creído, y los que estamos bien firmes y parados en Cristo podremos pasar por luchas, por pruebas, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y hermanos queridos, hasta aquí el Señor, podemos decir, nos ha ayudado. Amén. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha bendecido, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Todavía hay tantas cosas que alcanzar. Todavía hay millones y millones y millones de almas, centenares de personas en el mundo entero que no han tenido el privilegio y la oportunidad que nosotros hemos tenido. Si es tiempo de oír, oigamos. Si es tiempo de hablar, hablemos. Si es tiempo de aprender, aprendamos. Y si es tiempo de compartir, compartimos. Pero aprovechemos toda oportunidad que se nos presente a lo largo de la vida, porque nosotros, yo creo que el Señor nos está usando en este último tiempo para poder orientar, para poder ayudar a tantas personas confundidas, pero que gracias al Señor, muchos de ellos hoy por hoy se han enamorado, se han conectado del Señor y se han enamorado de su palabra. Y eso es lo más bonito que ha sucedido en todo este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos un momentito, hermano. Gracias. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y primeramente digamos: Señor, gracias porque hemos podido cumplir un año de vida. Gloria a Dios. Algo hemos aprendido, algo hemos caminado, pero Señor, también entendemos que tal vez en el futuro vendrán pruebas y luchas y dificultades, pero todo esto que hemos aprendido nos ha capacitado y nos ha ayudado a saber cómo afrontar los problemas y circunstancias de la vida. Y hermanos, si alguien aquí esta tarde entre nosotros está pasando por alguna dificultad matrimonial, económica, un problema de salud o de la índole que sea, no apartes tu mirada del Señor. El Señor no te ha abandonado, no se ha cansado de ti, no te ha cambiado por otro o por otra. El Señor tiene todo bajo su control. Y no es ningún pecado llorar
No es ningún pecado el sentirte tal vez un día triste y el tener que pedir oración a un hermano. Pero lo que sí queremos es que siempre nuestro corazón esté lleno de gratitud a nuestro Dios. Que siempre le digamos: yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Dios está conmigo y nunca me vas a abandonar. Yo sé, Señor, aleluya, que tú eres mi referente y mi punto de referencia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí nos has ayudado. Gracias por todos los obreros. Gracias por todo el trabajo realizado. No hay palabras, Señor, para agradecerte tanta misericordia que has tenido. Oportunidades que nos has dado para aprender, para renovarnos, para crecer. Señor, en esta noche te decimos gracias, aleluya. Sigue usando esta obra aquí en este lugar del mundo para ser un punto de referencia y una luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Cuenta con nosotros, Señor, dígaselo a Él. Cuenta conmigo, Señor. Ayúdame a organizarme de tal manera que cada día tenga tiempo para ti, Señor. Guía mis pasos, sosténme, Padre, y ayúdame a caminar cada día contigo, mi Señor. Aleluya. Gracias, amado mío. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Dígale gracias, 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 Señor. Dios Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos a ti. Aleluya. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra, mi Señor. Gracias.
muy famosos, de los cuales se pueden aprender pues muchas cosas. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad maravillosa que nos estás permitiendo tener en esta tarde de poder reunirnos junto con otros hermanos, sabiendo que hay centenares, miles de hermanos detrás de estas pantallas, de esas cámaras, que están siguiendo también en tiempo real el culto y van a escuchar tu palabra junto con los hermanos que estamos aquí. Pedimos, Señor, que llegue todo bien, la señal, que no se caiga, Señor, y que en el nombre de Jesús tu palabra nos ministre y nos hable hoy directamente a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar la primera lectura del culto de hoy o de la reunión del mensaje por Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Sin lugar a dudas, la pareja de hermanos más famosa de toda la Biblia fue la pareja de Esaú, o Esaf, como se llama en su idioma original, y Jacob. También hay otro hermano gemelo en el Nuevo Testamento, pero no conocimos nunca al otro hermano, solamente conocimos a uno. Tomás, Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo, era hermano gemelo de otro. ¿Por qué el Señor solamente llamó a uno y no llamó a los dos hermanos gemelos para ser discípulos de Cristo? No tenemos la respuesta, solo el Señor lo sabe. Pero que Tomás era hermano gemelo de otro, eso seguro. Pero en Génesis, capítulo 25, a partir del verso 19, leemos el nacimiento de estos dos hermanos gemelos. Y dice así la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor diciéndole, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. La verdad que la vida de todos estos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, la verdad que es para hacer muchas películas y escribir muchos libros y novelas, porque cada uno de ellos nos enseñan cosas realmente extraordinarias, algunas buenas, otras malas, ejemplos a imitar, ejemplos a no imitar. Lo que me llama la atención es que a la edad de 39 años fue cuando Isaac fue llevado al monte Moriat para ser sacrificado por su padre Abraham sobre un altar. Al año siguiente, él se casa con una tal Rebeca, y dice la palabra de Dios que al poco tiempo se da cuenta de que su esposa es estéril. Y si os habéis dado cuenta, lo hemos leído esta tarde, cuando él se casa con Rebeca, dice que tenía 40 años, y oró por ella, pero cuando nacieron sus hijos, que yo sepa fueron los únicos dos que tuvieron, tenía 60 años. Si cuando tenía 40 años oró porque se dio cuenta de que su mujer tenía un problema, era estéril, y el Señor oyó su oración, ¿por qué hasta los 60 años no nacieron sus hijos? Dios tiene que esperar 20 años para responder a una oración tan importante, a una sanidad tan importante como es sanar a Rebeca. Lo que está bien claro que en esos 20 años el Señor obró tanto en la vida de Rebeca como en la vida de Isaac de una forma tremenda. Rebeca era muchísimo más joven que él, pero independientemente de la edad que pudieran tener, la Biblia nos dice la procedencia de esta mujer, porque Abraham tenía una carga en su corazón, y es que no quería que su hijo se casara con las mujeres de Canaán, porque lo podían echar a perder, podían llevar su corazón a la idolatría.
Y Abraham tenía esa carga, tenía ese dolor, y le pide a su criado de confianza, Eliezer, cuyo nombre significa el Señor es mi ayuda o mi ayudador, que vaya a la tierra de la cual salió Abraham y allí busque una mujer idónea para su hijo Isaac. El viaje era muy largo, fue cargado con abundancia de oro, de plata, muchos camellos, y también el viaje de regreso duró muchísimo tiempo. El asunto es que logró encontrar a la mujer idónea para el hijo de su amo. Esta mujer se llamaba Rebeca. Era hija de un tal Betuel, familiar de Abraham. Pero tenía un hermano que se llamaba Labán. Y curiosamente, también en español lo podemos hacer. Si ustedes fijan su mirada en la Biblia, en el verso 20, el nombre Labán, ¿cómo se lee el nombre Labán al revés? ¿Cómo? Nabal. Y hay un versículo en la Biblia que dice, un salmo, dice el Nabal en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la palabra que más repite Abigail cuando va a interceder por su marido, ¿verdad? Que dice que era un Nabal, era un necio. Labán era todo un tramposo, le complicó la vida a Jacob muchas veces. Pero Jacob finalmente fue prosperado, fue bendecido. Pero volvamos al tiempo del parto, volvamos al tiempo del nacimiento. Su madre lo estaba pasando realmente mal, porque no era normal que estuvieran constantemente esos niños dentro del vientre peleándose, hiriéndose, golpeándose el uno al otro. El embarazo fue muy complicado hasta el punto que ella tiene que ir a consultar al Señor. Y el Señor le responde. Porque cada vez que nos refugiamos en Dios y buscamos palabra, buscamos orientación, el Señor siempre nos va a hablar. Y en esta ocasión le da el Señor una palabra que trajo, digamos, un cierto consuelo, pero al mismo tiempo es una palabra profética porque está dando el destino de lo que van a hacer estos niños. Llegó a decir que el mayor servirá al menor y que ella lo que realmente lleva en su vientre son dos estilos de vida diferentes, opuestos el uno al otro. Eran diferentes por fuera y eran diferentes por dentro. Y cada uno representa a una nación, a un pueblo, que curiosamente dice que uno será más fuerte que el otro. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en el nombre que le pusieron a estos niños, es muy interesante porque los nombres en el tiempo bíblico no se ponían porque sonaban bonitos, sino que siempre detrás del nombre había un propósito, había una razón de ser. Se oraba muchas veces incluso para que Dios revelara y mostrara el nombre de los hijos. Y al primero le pusieron Esav, ese es el nombre en hebreo, Esav, que viene de Azui, y Azui significa hecho, algo que ha sido hecho. Ya no hay que tocar nada, ya no hay que modificar nada, ya está hecho y así se quedó. Es interesante notar que esta expresión hecho o formado aparece en los primeros capítulos del libro del Génesis. La Biblia dice que la obra de Dios, obra perfecta, obra completa, Él utilizó 3 términos diferentes en hebreo que los vamos a poner en la pantalla. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verbo que aparece ahí es bará. Cada vez que habla de crear, siempre se emplea la palabra o el verbo, el término bará. Cuando se habla de formar, de darle forma a algo que ya ha sido creado o va a ser formado, la palabra cambia y la tienen ahí en la pantalla, es yatzar. Pero hay una palabra muy interesante que es la palabra asá, de donde viene el término hacer, y de ahí viene el nombre de Esaú. Algo que fue hecho, algo que ya está completo, ya no se puede cambiar. Así como lo ves, así será toda su vida. Es interesante que la Biblia destaca que era un niño rubio, realmente el hebreo no dice que era rubio, dice que era pelirrojo. Era muy velludo, como si fuera una pelliza, como si fuera una auténtica piel de animal. Podríamos decir en cierto sentido que cuando veían a ese niño casi recién nacido, es como si vieran a un hombre en chiquitito. Un hombre totalmente formado, con facciones de hombre, con pelos, con todo de hombre, pero en miniatura.
Y es que su aspecto exterior, como un niño que ya está totalmente formado, nos habla acerca de cómo va a ser su carácter. En Esaú ustedes nunca van a ver un cambio. Esaú siempre fue igual. Sin embargo, si comparamos a su hermano con él, a Jacob, la palabra Jacob viene de Jacob, que significa perseguir o conseguir algo que quieres obtener. Y así fue la vida de Jacob siempre peleando, siempre luchando por algo que quiere conseguir, llámese bendición, llámese esposa, llámese herencia, lo que sea. En la vida de Jacob hay un esfuerzo continuo, hay siempre una pelea, hay siempre un querer alcanzar algo, aunque a veces los métodos que utilizó no eran todo lo correcto que digamos, pero vemos en Jacob que él quiere crecer, a él le interesa alcanzar la bendición. Es capaz de mentirle a su padre, es capaz de hacer ahí un medio negocio con su hermano, porque él lo que quiere es obtener la bendición a toda costa. Cuando pelea con aquel varón, dice la Biblia que estuvo toda la noche peleando, dice: no te dejaré hasta que no me bendigas. La vida de Jacob fue una lucha continua, fue una vida difícil y dura. Él mismo le dice eso al faraón. Cuando él logra bajar a Egipto, el faraón le dice: ¿cuántos años tienes? Y antes de decirle la edad, le dice: tengo pocos y malos. La vida de Jacob fue una lucha desde el vientre de su madre, prácticamente hasta que murió. Se llevó unas desilusiones, se llevó unos palos tremendos, tuvo muchos problemas con algunos de sus hijos. Una hija fue abusada por un tal Siquén, que era el hijo de Hamor, el rey de aquella ciudad. En fin, la vida de Jacob fue una lucha constante y permanente. Pero Jacob cambió. Vemos incluso que cambió por fuera y por dentro. La Biblia dice que aquel varón le descoyuntó la cadera y quedó lisiado, quedó cojo para toda la vida. De ahí la expresión: oh gusano de Jacob. Quedó como arrastrando la pierna. Pero también el Señor le cambió el nombre. Ya nunca más se le conoció como Jacob, el que suplanta, ¿no? El que engancha por el calcañar a su hermano, sino que el Señor le llamó Israel. Y en la palabra Israel, en las primeras letras, está la palabra yashar, es decir, recto. Has caminado tal vez torcido, hay renglones torcidos en tu vida, pero ahora vas a caminar yashar él, vas a caminar recto delante de Dios. Sin embargo, Esaú es todo lo contrario. Si ustedes leen todos los pasajes, los capítulos, los versículos que nos hablan, por ejemplo, de Esaú, nunca pronunció el nombre de Dios. Nunca. Jacob lo está mencionando constantemente. Esaú nunca fue un ejemplo para sus hijos. Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes en esta tarde, dígame 2 o 3 nombres de hijos famosos que llegaron a ser personas importantes en la historia, descendientes de Esaú, no vais a poder nombrarme ni a uno. Ni a uno. El más famoso, que no era hijo, sino nieto de Esaú, ¿saben quién fue? Amalek. El peor enemigo que jamás ha tenido Israel. El que les atacó por la retaguardia. El que no viene de frente, el que no lo ves venir, sino que ataca a los cansados, ataca a la gente a traición, es traicionero. Ese fue el más famoso de la descendencia de Esaú. Ninguno más. Esaú no era una persona familiar. Después vamos a ver cuando se reencuentran los hermanos después de más de 20 años sin verse, que la Biblia dice que Jacob viene cargado de hijos, trae sus mujeres, trae sus camellos, sus ovejas, sus cabras, su ganado. Es un hombre familiar, es un hombre hogareño. ¿Cómo viene a ese encuentro? ¿Cómo viene a ese acto supuestamente de reconciliación Esaú a visitar a Jacob? Con 400 soldados armados hasta los dientes. No trae mujeres, no trae nietos, no trae animales, no trae hijos. Es que realmente Esaú es un salvaje. La forma de hablar en el hebreo de Esaú es vulgar, habla mal, dice malas palabras. No es una persona familiar, es un salvaje. Es una persona que el peor error que cometió en su vida es que no aceptó los procesos de Dios en su vida. Y esto es tremendamente peligroso cuando nosotros dejamos de crecer o de desarrollarnos como cristianos porque abortamos la obra, el proceso que Dios quiere llevar en nuestras vidas. Esaú nunca quiso cambiar, nunca.
y tuvo la misma oportunidad que su hermano. Pero Esaú fue formado, fue hecho y acabado desde el primer día hasta el último. No hay en él arrepentimiento, no hay en él ningún cambio. Al contrario, con el paso del tiempo su descendencia se convirtió en uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. Incluso cuando salen de la esclavitud en Egipto, no los deja pasar por su territorio, se opone a ellos. Hay un detalle muy significativo en la vida de estos hermanos, y es que dice que el padre Isaac amaba a Esaú, y la madre Rebeca, amaba a su hijo Jacob. Cuando José cuenta aquellos sueños donde dice que él ve al sol, a la luna y a las estrellas postrándose ante él, Jacob, ya siendo adulto, sabe lo que José le está diciendo. Él dice: tú estás diciendo, hijo, que tu padre, el sol, tu madre, que representa a la luna, y las estrellas que representan a tus hermanos, nos vamos a postrar un día delante de ti. ¿Estás diciéndonos eso? Es decir, que el sol siempre representa al padre, la luna a la madre y las estrellas a los hijos. Y dice la Biblia que Isaac amaba a Esaú, porque el sol no se mueve. El sol es estático, siempre está en el mismo sitio. Sin embargo, las fases de la luna, representando a Rebeca, sí cambian. La luna no está siempre igual. A veces está en un cuarto creciente, a veces está llena, a veces no está. Y va cambiando la luna según los días, según las semanas. Y por eso podemos ver que incluso hasta en ese amor, en ese apego que tenía Isaac a su hijo, vemos que no hay cambios en él. La influencia de su padre no sirvió en él para nada. Es más, hay un momento, y leí esta semana este versículo muy interesante, que fíjense cómo era el corazón de Esaú. Capítulo 27, verso 41 dice: aborreció Esaú a Jacob. Lo aborreció por la bendición con la que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué les parece? Pero solamente menciona a su padre. ¿Por qué no piensa en el dolor que le puede producir también a la madre si mata a su hermano? ¿Por qué no dice: llegarán los días de luto de mi padre y de mi madre? Y entonces, él a la madre ni la menciona. Prácticamente con su madre no tuvo ninguna relación y no le importaba los sentimientos o cómo le podía sentar que mataran a uno de sus hijos. Solamente le importaba lo que su padre podía sufrir si se enteraba que mataba a su hermano Jacob. Para colmo, sabiendo que esto le va a desagradar a su padre y a su madre, se casa con mujeres cananeas, cosa que no hace Jacob. Jacob se va lejos, a Padán Aram, y allí busca una esposa, ¿verdad? Allí se casa con Lea, se casa con Raquel. Vemos que es un hombre familiar, que ama a sus hijos, que ora por sus hijos, que los bendice. En Esaú nunca ves ni un detalle espiritual. Es carne pura, desde la A hasta la Z. La Biblia en el Nuevo Testamento lo describe como un profano, como un hombre que no tiene ningún respeto, ningún temor a Dios, ni a lo que Dios representa, hace o dice. Esaú es capaz de vender, no por dinero, sino por un simple plato de comida, lentejas, su primogenitura, porque no es un hombre que le importa lo espiritual. No es un hombre que tiene visión de futuro, no le importa lo que es trascendental en la vida. A él le importa el aquí, ahora y ya. Ese es el espíritu de Esaú. El que quiere las cosas ya, el que no está dispuesto a esperar, el que no está dispuesto a esperar un trato de Dios, un cambio interior para poder alcanzar mayores bendiciones. Porque hay bendiciones que se alcanzan en un nivel de madurez y hay otras que no vienen a menos que crezca espiritualmente hablando, así como te lo digo de claro. Es decir, hay bendiciones que le vienen, por decirlo así, a todo el mundo por igual, pero hay otras bendiciones que hay que pagar un precio, que hay que crecer, que hay que madurar, que hay que buscarla, que hay que pelearla, si me permiten,
para poder alcanzar ciertas y determinadas bendiciones. Y Jacob estuvo dispuesto a pagar el precio, estuvo dispuesto a irse al extranjero, estuvo dispuesto a estar años sin cobrar nada, estuvo dispuesto a ser tratado por Dios, estuvo dispuesto a lo que fuera. Esaú nunca, porque no entró nunca en el proceso de Dios. Por eso dice la Biblia, y no me extraña que lo diga, que a quien Dios amaba era Jacob y aborrecía a Esaú. Porque son dos estilos de vida completamente diferentes, dos conceptos contrarios que nunca se van a encontrar. Y es interesante notar, porque dice la Biblia que cuando por fin se encontraron después de más de 20 años sin verse, Jacob todavía tenía miedo en su corazón, porque sabía que Esaú tenía una característica que hace mucho daño a la gente que tiene ese defecto en su carácter, y es que era rencoroso. Esaú era una persona rencorosa, y las personas rencorosas son personas amargadas, y las personas amargadas y rencorosas son gente peligrosa, que contagian a los demás. Por eso toda la descendencia de Esaú fue un desastre. ¿Qué quedó de Esaú? Nada, absolutamente nada. Fíjate que Edom viene también de Adán, se escribe exactamente igual, salvo una pequeña letra. Adán y Edom es igual, pero Adán, pronunciado así, es humano, ser humano, y Edom significa rojo, porque a Esaú le encantaba derramar sangre. No es una persona pacífica, no es una persona amorosa, como dije antes, no es familiar. Por lo tanto, ¿qué ejemplo le va a dar a sus hijos? Ninguno. Sin embargo, Jacob bendijo a sus hijos. Jacob ministró muchas veces a sus hijos. Jacob fue un ejemplo. La Biblia habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Nunca habla del Dios de Esaú, porque no tenía ningún Dios. Era un auténtico salvaje. Y estamos viendo cómo en estos dos muchachos, a pesar de que nacen en el mismo hogar, el mismo padre y la misma madre, son completamente diferentes por fuera y por dentro. Esaú, al rechazar el trato de Dios en su vida, fue una persona que lamentablemente se juntó con malas compañías. ¿Y saben ya lo peor de lo peor? ¿Saben con quién terminó casándose? Tenía varias mujeres, pero para colmo añadió un pecado más todavía a su vida. Como decía mi padre, Dios los cría y el diablo lo junta. Se casó con una hija de Ismael. De Guatemala a Guatapeor. Con una hija de Ismael, otro salvaje, que la Biblia lo define así, Pere Adán, salvaje hombre. Se juntó la casa de Esaú, se juntó la casa de Ismael, y eso fue un cóctel molotov, que hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias. Tremendo. El estilo de vida de Esaú es el que se ha extendido en la sociedad actual, donde la gente quiere todo ahora, rápido, y me enfado si tengo que esperar un ratito por ir a buscar una compra o ir al banco o al supermercado o hacer cualquier otra operación. Ese es el estilo de vida que impera hoy en día en la sociedad, en los jóvenes, en la gente hoy en día. No quiero esperar, tiene que ser aquí, ahora, rápido. Sin embargo, el de Jacob es poco a poco. Hay una expresión impresionante en el libro del Génesis, en el capítulo 33, que os la voy a poner ahí en la pantalla para que se la aprendan de memoria. Yo les voy a decir lo que significa, no se preocupe. En Génesis capítulo 33, el verso 14, cuando se produce esa reconciliación aparentemente, entre los dos hermanos que llevan años sin verse ni hablarse, Esaú está empeñado en que vaya con él. Le mete prisa, le dice, no, vente conmigo que yo te ayudo. Y Jacob le dice, mira, yo no puedo ir a tu ritmo, escuchen bien esto, yo no puedo ir a tu paso porque yo tengo mujeres, yo tengo niños, yo tengo animales. Fíjate que se preocupa hasta por los animales. A Esaú le da igual. Dice, si yo voy a tu ritmo los voy a matar, los voy a agotar y al final voy a perder todo lo que he tardado más de 20 años en conseguir. Es decir, que por tus prisas, Esaú, estás como estás. Por tus prisas, por tus carreras, por no saber esperar, te ha pasado todo lo que te ha pasado en la vida y más que te va a pasar. Pero yo no puedo ir a tu ritmo, porque si tú me obligas a vivir un estilo de vida diferente al que yo he querido vivir, yo voy a terminar destruyendo a mi familia. Yo voy a terminar matando a los animales y bajo ningún concepto yo voy a aceptar ir a tu ritmo.
Y entonces cuando aparece la frase en el verso 14, Génesis 33, 14, pase ahora mi Señor delante de su siervo y yo iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor a Seir. Yo iré etnalá leití. Esa es la frase. Yo iré etnalá leití. Yo iré poco a poco, paso a paso, al ritmo que me marca, pues en este caso mi familia y los animales, y no al ritmo que tú me estás imponiendo a mi vida o intentas imponerme. El mundo hoy en día nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que actuar. Quieren que entremos en la carrera loca del mundo. Sin embargo, nosotros somos de los que decimos etnalá leití. Yo voy paso a paso porque yo sigo a alguien y ese alguien es mi Señor. Y detrás de mí viene mucha gente que también a mí me están siguiendo porque ven que yo voy al paso que nos indica el Señor. Y quiero que sepas que tú estás siguiendo al Señor. Amén, hermano. Pero detrás de ti hay hijos. Detrás de ti hay nietos. Detrás de ti hay gente que tú has tenido el honor y el privilegio, tal vez, de haberlos llevado, de haberlos conducido hasta los pies de Cristo. Y de alguna manera te están también siguiendo a ti. No dejes que el mundo te diga el ritmo de vida que tienes que llevar. No dejes que el mundo te imponga su ritmo, porque tú vas al paso que te indica el Señor. Y puse ahí no solamente la frase, sino un número. Ustedes saben que en hebreo las letras tienen un valor numérico. Ponlo otra vez, por favor. Las letras tienen un valor numérico. Y si ponemos el valor numérico de cada una de las letras en hebreo y de toda esa frase, etnalá leití, el valor es 541. Y saben que el nombre Israel, si sacamos y extraemos el valor numérico del nombre Israel, da exactamente igual 541. En otras palabras, es el Señor el que tiene que decirnos si tenemos que pararnos, correr, hablar, sentarnos, llorar, reír o lo que sea. Nosotros no vamos por la vida como un caballo desbocado, impulsado por emociones y sentimientos o por modas, manipulado por los medios de comunicación, sino que nosotros vamos siguiendo los pasos que nos va trazando el Señor Jesucristo. Y si otro va más rápido que tú y te adelanta, no te preocupes. El Señor tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y a unos les hace correr más que a otros. Y a otros los pone en un área y a otros los pone en otro área. Pero sea como sea, pídele de corazón al Señor: Señor, yo quiero aceptar y gozarme en los procesos y en los cambios que tú tienes preparados para mi vida. Hasta el nombre ya dije que le cambió. Ahora te vas a llamar diferente. Ya no te van a llamar Jacob, sino que ahora vas a ser Israel. Y si uno estudia la descendencia de Jacob o de Israel, claro que podría uno nombrar no uno, ni dos, ni 100, ni 200. Podría nombrar miles y miles de personas que fueron bendecidas, que fueron descendientes de Israel y que impactaron la historia. Y el que más impactó la historia y el que más cambió, que salió de los lomos de Jacob, de los lomos de Israel, ¿saben quién fue? Nuestro amado y querido Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Él en esta noche. A Él, aleluya, exaltamos y glorificamos. Gloria a Dios. Todas las características de Saúl son muy desagradables, hermanos. Era una persona tosca, vulgar, chabacana, mal hablada, siempre rodeado de lo peor, de las peores compañías, pero no para cambiarlas, sino para ser uno más entre ellos. Esaú, como dije antes, no fue un hombre familiar, no fue un buen padre, no fue un buen abuelo. Esaú realmente es un estilo de vida que nos debería de dar, permítame la expresión, asco.
Deberíamos de rechazar cualquier actitud de Esaú en nuestras vidas. Esa persona vengativa, rencorosa, amargada, siempre pensando en lo malo, porque no acepta lo que un día Dios dijo, que el mayor serviría al menor. No acepta lo que Dios declaró, no acepta lo que Dios le reveló a su madre cuando estaban peleando los hermanos en el vientre. No acepta que el Señor dijo que un pueblo sería más fuerte que el otro. Pero a pesar de eso, vemos que Jacob le tenía cierto temor, y entonces para el día del reencuentro, que se tiene que producir ese reencuentro, la Biblia dice que lo que hizo fue irse solo a orar. Cuando tengas miedo, cuando tengas una inseguridad en tu vida tremenda, cuando tengas miedo de perder tal vez los privilegios, los valores, las bendiciones que el Señor te ha dado, no alimentes tu miedo, sino alimenta tu fe orando a solas en la presencia del Señor. Y dice que el Señor le habló, el Señor lo consoló, le vinieron a la mente promesas que el Señor le había dado cuando tuvo que huir para salvar su vida de su hermano. Y entonces dice que orando le vino al corazón hacer algo muy interesante, y es darle a su hermano Esaú un montón de animales como señal de que iba en serio y que quería la paz y reconciliarse con su hermano. Hizo varios campamentos, pero quiero destacar algo en cuanto a esto muy interesante. Si vienen conmigo al capítulo 32 del libro del Génesis, donde ya se está preparando Jacob para el encuentro con su hermano Esaú, dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Este hombre tuvo varios encuentros con ángeles a lo largo de su vida. Ahora dice que le salen al encuentro ángeles de Dios, pero una noche durmiendo también vio una escalera donde subían y bajaban ángeles de Dios. Y dice que Jacob los vio y dijo: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Es interesante notar porque en hebreo campamentos en plural no se dice Mahanaim, sino Mahalot, como dice en el versículo 8. Y dijo: si viene Esaú contra un Mahalot, si viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Él lo que está haciendo es destacar que el campamento donde está la gloria, la presencia del Señor en su vida, hay que llamarlo de una forma diferente para destacar que en ese lugar la presencia de Dios es tan poderosa que hasta ángeles de Dios vienen a visitarlo. Y cuando él se está preparando en oración y comienza Esaú a ver que le llega gente con animales, y después le llega otro campamento de gente con más animales y otro campamento con más animales, Esaú no da crédito y hay un momento en el que él pregunta: ¿pero qué pretendes con todo esto? ¿Cuál es tu intención con tantos campamentos, con tanta oveja, con tanta cabra, que no vienen todos juntos, sino en varias sesiones? Cada campamento anunciaba que Jacob venía. Cada campamento de niños, de mujeres y de animales era como un botón de muestra del amor, del deseo genuino que había en el corazón de Jacob de reconciliarse con su hermano. Aquellos mensajeros que iban y le decían: mira, estas ovejas, estas cabras y estos camellos son para ti de parte de tu hermano. Y cuando en el horizonte volvía a ver otro montón de ovejas y otro montón de animales, y le decían: esto es un regalo que tu hermano te hace, porque tu hermano va a venir. Es interesante notar que a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros nos preparamos como iglesia en oración, en comunión con el Señor comienza a mandar sobre nosotros bendiciones. Pero detrás de las bendiciones, el que viene es el que bendice. Y hay gente que se queda con las bendiciones, pero se olvidan del que da las bendiciones. Porque el primer campamento era el anuncio de que venía otro más. Y el segundo era el anuncio de que venía otro más. Pero finalmente, el mejor regalo, sin lugar a dudas, era la misma presencia, la misma persona de Jacob que se reencuentra con su hermano.
Y allí hay expresiones interesantísimas. Porque por un lado Jacob dice, todo esto me lo ha dado Dios. Gracias a Dios tengo mujeres. Gracias al Señor he prosperado y he sido bendecido. Gracias a Dios. Y continuamente está mencionando a Dios. Pero Esaú es incapaz, aunque sea para quedar bien por un instante, de decir, bueno, gracias a Dios. Nunca, repito, Esaú mencionó el nombre de Dios. Nunca, jamás. Porque fue un Azui. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Desde el que nació ya estaba hecho. Ya no había cambios en él. Era terminado, un hombre en pequeñito, y vivió toda su vida como nació y murió exactamente igual que cuando era joven. La vida nos cambia a todos, físicamente, espiritualmente, ¿sí o no, hermanos? ¿No has notado cambios en tu vida, sí o no? La vida nos cambia continuamente. Hay experiencias que nos cambian, pero hay cambios que nos transforman en mejores personas, en mejores creyentes, y hay cambios que nos pueden hacer peor persona y peor creyente de lo que somos hoy en día. Esaú podía haber cambiado, claro que sí, por supuesto. Tenía las mismas posibilidades de cambiar y de ser un hombre de Dios como lo fue su hermano, con sus defectos que los tenía, pero no quiso cambiar. Y mi pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a entrar en los procesos que Dios quiere generar en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Queremos cambiar? Si tu respuesta a la pregunta ¿queremos cambiar? Es sí, te felicito. Y tengo la buena nueva, la buena noticia, que si quieres cambiar, Dios te va a ayudar a que puedas cambiar. ¿Quieres cambiar tu impuntualidad? ¿Quieres cambiar tu temperamento? ¿Quieres cambiar, en fin, cosas que tú sabes que tienen que ser cambiadas? Si tú quieres cambiar y le pides al Señor como Jacob, no te dejaré hasta que me bendiga, Dios te va a cambiar. Pero si tu respuesta es no, no quiero cambiar, así me quedo, te convertirás en un carnal. ¿Y puede haber cristianos carnales? Sí. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 3, niños en Cristo, carnales, que no os pude dar viandas sólidas, sino leche, porque sois niños, incapaces de recibir cosas profundas. Porque debido a vuestra falta de crecimiento y de desarrollo espiritual, no os pude tratar como adultos, sino como a niños en Cristo. Y por eso se comportan como niños, con celos, con envidias. Yo soy de este, yo soy del otro. Y si os comportáis así, sois carnales y niños en Cristo. Si tu respuesta a la pregunta ¿quieres cambiar? Es no, te convertirás en un cristiano carnal. Y yo añadiría, en un mediocre. Y no hay nada peor que un creyente que tiene la posibilidad de llegar a ser una persona usada y bendecida por el Señor, que por no haber querido entrar en el proceso de Dios, por haber rehuido los cambios que el Señor quería producir en tu vida, te conviertas en un calientabanco, en un mediocre toda tu vida. Mediocre en la hora de orar, mediocre en la hora de tocar, mediocre en todo lo que hagas y en todo lo que digas. Y si quieres saber qué nivel de cristiano eres hoy en día, mira la cara de tu hijo, mira a tus hijos, porque ellos son el espejo en el que los padres nos vemos. Así de claro. A veces decimos, no, es que yo cuando tenía tu edad yo no era como tú. Como me decía una vez mi padre, que me estaba echando una bronca, para no variar. Y pasó su madre, mi abuela, y él decía, yo a tu edad no sé qué y no sé cuánto. Y la abuela le dijo, el gallo no se acuerda cuando fue pollo. ¿Qué dices tú a tu edad si tú a tu edad eras peor que él? A veces es bueno que veamos en nuestros hijos cómo son. Si son espirituales como tú o carnales como tú. Si son puntuales como el padre o son informales como el padre. A veces es bueno ver a nuestros hijos si leen la Biblia como tú la lees o no la leen como tú tampoco la estás leyendo. En otras palabras, tú te estás reproduciendo en ellos. Pero no solamente se parecen en lo físico, en lo genético, sino también en lo espiritual. También en lo espiritual. Y por eso Esaú, ¿qué fue lo que reprodujo? Gente carnal, sanguinaria, vengativa y rencorosa toda su vida. Hasta el punto que el peor enemigo que jamás ha tenido Israel se llamó Amalek. ¿Y de quién era Amalek hijo?
del hijo de Esaú, era el nieto de Esaú. Eso fue lo que produjo un enemigo terrible, que fue el primer enemigo que se atrevió a pelear contra Dios, contra el trono de Dios. Y el Señor dijo: tendrás guerra de generación en generación contra Amalek, porque es un espíritu, es una actitud. Y el Señor nos permitió publicar un libro que se llama, no me acuerdo ahora el nombre, pero es justamente de la lucha del espíritu, de la actitud, de demonología creo que se llama, pero realmente el nombre no hace honor al tema, porque es un estudio sobre el personaje de Amalek, que era el nieto de Esaú. Sin embargo, queridos hermanos, ustedes pueden ver, por ejemplo, a Jacob, que es capaz de desprenderse de más de 800 animales, de postrarse 7 veces en tierra, llamando a Adoní, llamando mi Señor a su hermano Esaú, porque siempre quiso la paz, siempre quiso reconciliarse con él. Y parecía que se ablandó el corazón de Esaú. Pero hermanos, la cabra siempre tira al monte. En cuanto una persona baja la guardia, sale la carne, sale tu verdadero ego. Por eso hay a veces creyentes que se encuentran con otros creyentes que se apartaron hace años de los caminos del Señor y se quedan sorprendidos ante sus reacciones. Y te quedas con la boca abierta diciendo: pero ni siquiera nos podemos saludar, ni siquiera nos podemos dar la mano o un beso. No, porque tarde o temprano, cuando nos apartamos de los caminos del Señor y le damos lugar a nuestra rebeldía interior, nuestros complejos nos vuelven a dominar y la carnalidad se posiciona en el trono de nuestro corazón y nos convertimos en personajes como Esaú, personas tremendamente peligrosas y conflictivas. Qué triste, ¿verdad? Teniendo el futuro en la mano, teniendo la posibilidad de haber podido llegar a ser un hombre de Dios, terminó amargado, porque si habéis prestado a la lectura que se leyó esta tarde, dice que llegó un momento en el que lloró, porque se dio cuenta del disparate que cometió vendiendo su primogenitura. Se dio cuenta de que se había equivocado durante toda su vida. Dice: pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Qué triste, ¿eh? Cuando ya es demasiado tarde para que te arrepientas. Ya no tienes tiempo ni para arrepentirte. Ya has cruzado la línea y ya no hay marcha atrás. Por eso dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén, hermano. Que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a decirle al Señor: Señor, cámbiame. Hasta el último momento de mi vida, cámbiame. Y quiero terminar destacando para mí algo que es tremendamente importante. Porque a veces podemos decir algo con las palabras, pero si el ejemplo que damos no avala el mensaje, ese mensaje no tiene ninguna credibilidad. Es más, yo soy de la opinión de que ya hemos llegado todos, unos más, otros menos, pero más o menos todos, a un punto en nuestra vida en el que ya no deberíamos de hablar desde la plataforma de la teoría. Yo creo que a partir de ahora deberíamos de hablar de nuestras propias experiencias, porque esas son las que le dan credibilidad a tu vida cristiana. No hables de que hay que orar si tú no eres un hombre de oración. No hables de que hay que evangelizar si tú no evangelizas. No hables de que hay que ser generoso si tú eres un hombre de puño cerrado. Es decir, habla desde tus experiencias personales, de los cambios genuinos que se han producido en tu vida, porque esos son los mensajes que tendrán contundencia y cambio en tu vida y en el mundo espiritual. Llegó el momento que se reconciliaron los hermanos, pero no te olvides, Jacob venía arropado por toda su familia. Esaú no trajo ni a un familiar, no trajo ni a un hijo, no trajo ni a una esposa, no trajo ni a un nieto, no trajo a nadie. Trajo a 400 maleantes. Sí, 400 hombres armados hasta los dientes, como declarándole la guerra a su hermano después de más de 22 años sin vernos. Todavía sigues igual. Después de 22 años, Jacob viene arrastrando la pierna, viene herido, viene magullado por la vida. Viene con un nombre nuevo, de Jacob a Israel. Viene con una familia preciosa. Viene con el cuerpo y el alma llena de cicatrices por los cambios que la vida y el Señor ha producido en su vida. Y tú vienes a mí con 400 hombres. ¿Para qué? ¿Qué pretendes? ¿Matar a estos niños inocentes y matar a tu propio hermano?
¿Cuántos cambios se produjeron en Jacob desde que sale de la casa hasta que regresa y se encuentra con su hermano? ¿Y cuántos cambios se produjeron en Esaú? Ni uno. Es más, peor todavía. Y es interesante notar porque allí Jacob le enseñó a sus hijos algo muy bonito. No con palabras, sino con hechos. Cuando dice que los hermanos se abrazan y se besan, le dice a los hijos, vengan, saluden al tío Esaú. Saluden al tío. Y allí viene Raquel, y allí viene Lea, y vienen los hijos, menos Benjamín que no había nacido, no este sino el de la Biblia, y vienen pasando uno detrás de otro, hacen reverencia delante de su tío, le dan un beso, y seguramente esa noche algunos le habrán preguntado, papá, ¿este señor tan peludo quién es? ¿Será el hombre lobo? No, este es tu tío Esaú. Y hoy ha sido un día importante en nuestras vidas, porque hacía más de 20 años que no nos veíamos las caras. Y él una vez quiso matarme. Y seguramente le habrá contado la historia, porque, ¿saben? En aquellos tiempos no había Biblia. Y era todo por tradición oral. Y esto es algo que yo vi en África. Pueblos que no son de libros, pueblos que no son de papel, sino pueblos que se reúnen alrededor de una hoguera y los viejos, los ancianos, comienzan a contarle las historias a los jóvenes oralmente. Y por eso cuando se muere un anciano, todo el poblado llora, porque se va la historia, se va parte de la historia. Y durante muchos siglos, las historias de la Biblia, del Génesis y muchas otras historias, se transmitían oralmente a los hijos, seguramente alrededor de una fogata, contando, ¿verdad? Y yo peleé con un varón y conocí a esto y me pasó esto y me pasó aquello. Y eso se grababa a fuego en el corazón de los hijos. Y uno de aquellos hijos que estaban aquí aquel día allí, que por primera vez vio la cara y besó y saludó a su tío Esaú, cuando se hace hombre, sus propios hermanos lo vendieron como un esclavo para Egipto. Le salió el Esaú. Le salió el Esaú. Porque todos llevamos a un Esaú dentro. Y todos llevamos a un Jacob dentro. Depende de a quién alimentes. Prevalecerá uno por encima del otro. Y llegó un momento cuando el Señor estaba hablando a través de la vida de uno de los hermanos de José. Y él abría su corazón a sus hermanos, sino a quién se los va a abrir. Y les contaba sus sueños, y les contaba lo que el Señor les decía, y comenzaron a tenerlo en baja estima. Y les cambió el semblante, como a Caín le cambió el semblante cuando el Señor bendecía a Abel. Y dice la Biblia que comenzaron a tenerle celos y envidia, y comenzaron a utilizar un mote. Ahí viene el soñador. Incluso planearon matarlo, exactamente igual que Esaú quiso matar a su hermano. Exactamente el mismo espíritu de Esaú, ahora en ellos. Y querían matarlo y quitar de en medio a José. Finalmente, gracias al Señor, uno de ellos, Rubén, le salvó la vida y lo venden y se lo llevan como esclavo a Egipto. Pero años más tarde se tiene que volver a producir el reencuentro, ya no el de Jacob con Esaú, que ya se ha producido tiempo atrás. Ahora es el reencuentro de los hermanos que han vendido a José con José, que es un hombre importante, un hombre bendecido, porque él sabe que no lo llevaron sus hermanos a Egipto, sino fue la mano y la misericordia de Dios. Y es como que se repite la historia. Rechazado por el hermano, tengo que huir, buscarme la vida, pero vengo bendecido, vengo transformado. Ahora José otra vez es rechazado por sus hermanos, a punto de que lo maten, pero ahora Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado, y ahora vienen sus hermanos al reencuentro. Y entonces dice la Biblia que es allí donde José perdona y se reconcilia con sus hermanos. ¿Dónde aprendió esa lección? ¿En qué iglesia la aprendió? ¿En qué escuela dominical le enseñaron que hay que perdonar? En ninguna. Pero sí la aprendió en el hogar. Sí aprendió que su hermano, que su tío estuvo a punto de matar a su padre, pero se produjo la reconciliación. Y entonces, así como Jacob bendice y prospera a sus hermanos, ahora José
prospera y bendice a sus hermanos, llamándolos y dándoles las mejores tierras de Egipto, donde viven mucho tiempo como si fueran auténticos millonarios. Hay lecciones en la vida que no las enseñes con tus labios, enséñalas con tu vida y con tu testimonio. Que el Señor nos ayude a decirle: Señor, yo quiero entrar en tu proceso y quiero que tú cambies mi vida, porque yo no quiero ser como el sol que siempre está igual. Si tengo que cambiar, y si me tienes que moldear, y si me tienes que triturar y moldearme por medio de pruebas, les recuerdo que la Biblia dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y se refiere al Señor Jesús. ¿Cuánto más el Señor tendrá que obrar en nuestra vida? Hasta el último minuto de nuestra vida, el Señor tendrá que moldearnos y hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y en esta tarde dile al Señor: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, a no huir de tu trato, a no huir del trato, de los cambios que tú quieres llevar a cabo en mi vida, Señor. Yo estoy dispuesto a ir en nada de ti, poco a poco, paso a paso, al ritmo que tú me vas marcando. No voy a correr más de la cuenta, no voy a precipitarme, no voy a actuar en la carne por un impulso, por una emoción pasajera, sino que solamente me voy a mover por tu Espíritu Santo que mora en mí. Porque dice la palabra del Señor que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados, dirigidos, controlados por el Espíritu de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios, dice la Escritura. Así que, mis queridos hermanos, oremos en esta tarde al Señor para que el Señor arranque de nuestra vida toda actitud de Esaú y que no nos veamos ya hechos, formados, terminados, sino que todavía digamos: ay de mí, Señor, ay de mí, Señor. Como dijo aquel profeta: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios he visto tu gloria. Ay de mí sin anuncio el evangelio, porque la obligación me ha sido impuesta. Ay de nosotros cuando huimos y queremos escapar, salir corriendo de un cambio, de un proceso que Dios quería hacer en nuestra vida. Ay de nosotros cuando pensamos que cambiando de iglesia ya arreglo el problema. Y el problema te lo llevas a donde vayas. ¿O es que no vemos a gente que se ha ido de iglesias y están igual o peor que antes de irse? Porque el que cambia no es la iglesia, el que cambia es el Señor. Es el que trae libertad a tu vida, el que trae libertad a tus pensamientos, el que trae libertad de verdad a tu corazón. De tal manera que aunque estés bajo el yugo de Labán, de tal manera que tengas que huir, podrás decir: el Señor está conmigo y me ha dado un nombre nuevo, y por eso yo le alabo y lo glorifico, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú has venido para cambiarnos, para moldearnos. Tú has venido, Señor, para darnos una vida auténtica y genuina. Pero todo tiene que tener su tiempo y su lugar. Y por eso te pedimos, Señor, enséñanos a ir a tu ritmo, a tu paso. No ir demasiado lento, tampoco demasiado rápido a la carrera, sino aprender a seguir tu ritmo, Señor. Seguirte a ti a donde quiera que vayas, sabiendo que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, a no vender nuestras bendiciones por un plato de lentejas, a no hipotecar nuestra libertad en Cristo por un momento de placer, a no perder la bendición del cielo del Padre por llenar temporalmente un hueco en mi corazón. Ayúdame, Señor, a pelear por la bendición y a retenerla, Señor, y a compartirla,
Porque Jacob tu siervo murió bendiciendo a sus hijos. Se apoyó sobre su bordón, se sentó en su cama y terminó sus días bendiciendo a su descendencia. Y así queremos ser nosotros, portadores de bendición. Que a donde vayamos seamos portadores de bendición. Que el mundo no nos robe la primogenitura, la bendición de lo alto, sino que peleemos la buena batalla, acabemos la carrera y mantengamos la fe. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Saluda a tu hermano en esta tarde y el hermano, ¿quieres cambiar? Pregúntale. ¿Quieres cambiar? Pues adelante, aleluya. Hay victoria, hay bendición en el camino para los que quieren cambiar. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya.